sábado más y un nuevo episodio que espero que miren hasta el final. Bien, en principio quiero decirles que elegí hacer este video con este buzo súper llamativo de muchos colores, no para que me miren demasiado a mí, sino porque tiene que ver con lo que vamos a hablar. Este pullover, o no es un buzo, este pullover, así como lo ven, era de mi abuela. Y cuando mi abuela falleció, yo le pedí a mi tía, bueno, mi mamá también, pero mi tía vivía allá, y le pedí que cuando hacían toda la limpieza y sacaban para regalar la ropa y demás, si por favor me podía guardar este pullover, y puedo asegurar que más allá de si me gusta o no, lo que me hace bien de ponérmelo es que me recuerda a mi abuela. Y el punto fuerte de este pullover es el valor que tiene para mí. Quizás no sea muy lindo, quizás muchos no den mucho por este pullover. Quizás nunca me lo hubiese comprado, pero el valor que tiene hace que para mí sea significativo usarlo. Y lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con el valor. Venimos hablando de quiénes somos, cuál es nuestra identidad, pero que uno de los puntos determinantes de nuestra identidad era cuánto valíamos. Era una de esas preguntas que nosotros nos hacíamos, o a veces incluso en medio de un bajón podemos llegar a preguntarnos: ¿y qué onda? ¿Cuánto valgo yo? ¿A quién le importo? Bueno, le voy a hacer un test en el que solamente tienen que pesar sus respuestas. Yo les voy a hacer una pregunta con respecto a la iglesia. Entonces, les doy tres posturas. La iglesia es un lugar para gente hipócrita y de alguna manera puedo decir que no va conmigo. Es un lugar muy bueno para hacer amigos y tener ciertas relaciones, pero no me aporta mucho en mi relación con Dios necesariamente. O realmente es una expresión o un lugar en donde yo puedo expresar mi amor a Dios y aprender de Él para crecer y conocer más a Jesús para tener una vida mejor. Ahora, pensá un segundo con cuál de estas tres respuestas sobre la iglesia te identificás. Puede ser que en un momento pensabas algo y ahora pensás otra cosa, o puede ser que estés en alguna situación de mucha duda y de mucha confusión y para vos hoy pensar en la iglesia sea pensar en un lugar en donde hay gente hipócrita, por ejemplo. Y puede sonar duro, pero muchas veces pasamos por ciertas situaciones en la vida que hace que nosotros nos replanteemos el hecho de congregarnos, el hecho de ir a adolescentes, el hecho de juntarme para aprender más de Dios. Bueno, y uno empieza a pensar esas cuestiones. ¿Con cuál te identificas más en este momento? Independientemente de tu respuesta, te voy a dar la respuesta de Dios. Dios quiere que te congregues, Dios quiere que nos congreguemos. Porque justamente la iglesia es el lugar en donde nos permite, y no hablo del templo, hablo de la congregación, las personas que conformamos la iglesia. Entre nosotros justamente lo que podemos hacer es descubrir, más allá de cuánto Dios nos ama a nosotros, cuánto valemos para Él. Y aparte de saber cuánto valemos para Él, podemos descubrir cuál es nuestro propósito. Vos me vas a decir: bueno, pero Dami, ahora no nos podemos congregar, no nos podemos juntar todos juntos. Y sí, estoy totalmente de acuerdo, es verdad. Pero cada una de las congregaciones, o la iglesia, si queremos hablar en el mundo, tiene distintas formas de, en este proceso muy particular, compartir el mensaje que Dios quiere seguir de alguna manera dándonos para que podamos conocerlo más. Por ende, la iglesia no es el templo que está cerrado, y aunque como iglesia no nos podamos congregar, es importante. ¿Por qué? Porque cada vez que compartimos, descubrimos un poco más de Dios, y no solo conocemos a Jesús, sino que también podemos descubrir cuánto valemos para Él y cuál es nuestro propósito. Con esto les quiero hablar ahora sobre una persona que descubrió cuánto valía para Jesús, y no solo se quedó con eso, sino que Jesús determinó un propósito para su vida.
Les quiero hablar de Pedro. Pedro, o sea, ustedes me van a decir, bueno, a mí es muy conocido, o sea, todos alguna vez escuchamos sobre Pedro. Pero sí, hay un montón de historias que conocemos de la Biblia desde la escuelita bíblica, o alguna vez escuché una prédica, o en el campamento escuché sobre tal cosa. Bueno, pero denme unos segundos porque les quiero hacer como si fuese un paso muy rapidito sobre la vida de Pedro para que descubramos algo que quizás nunca lo habían pensado. Yo por lo menos leyendo y todo me di cuenta de nuevas cosas. Pedro originalmente se llamaba Simón. Y cuando Jesús empieza su ministerio acá en la tierra y empieza a buscar a sus seguidores, a uno de los que elige es a él. Simón era un pescador y dice la Biblia que, justamente se cuenta que el inicio, o sea, el primer contacto con Simón fue cuando Jesús estaba predicando a la orilla del mar y bueno, había un montón de gente, ¿no? Escuchando. Entonces lo que hace Jesús es subirse a una barca, porque Pedro era pescador, a una barca de Pedro, voy a decir Pedro, pero era Simón hasta ese momento, y ahora se van a dar cuenta por qué. Se sube y lo que hace es alejarla y se pone a predicar y a hablar y a enseñarle a la gente desde como más distancia sin que la gente esté amontonada enfrente. La gente toda a la orilla y Jesús en la barca hablando y enseñando con respecto al reino de Dios. Pero cuando termina Jesús de enseñar y demás, le dice a Pedro que lleve la barca bien al fondo y que pesquen. A lo que Simón lo que dice es, Jesús, maestro, estuvimos todo este tiempo, estuvimos horas y horas y horas intentando pescar y no pescamos nada. Y Jesús le insiste, entonces lo que hace Simón es hacerle caso, van y cuenta la Biblia que en ese momento ocurre un milagro porque con Jesús en la barca dicen que tiraron las redes y las redes se rompían de la cantidad de peces que sacaban. Ese fue el primer momento, y en el momento en el que Jesús le dice a Pedro que lo elegía para ser su seguidor y que a partir de ahí no solo iba a ser pescador de peces, sino que iba a empezar a ser pescador de hombres. Yo no sé si Simón en ese momento lo entendió, pero cuando nosotros vemos toda su historia nos damos cuenta que tiene sentido eso. Entonces, bueno, a partir de ahí empezó Simón a seguir a Jesús. Y más adelante, también en los evangelios nos cuenta que hubo una tormenta, eso es muy conocido, una tormenta en la que Jesús no estaba con los discípulos, pero viento, olas, todo lo que conlleva eso. Y en un momento los discípulos ven que alguien viene caminando sobre el agua, pero nada, les llama la atención, y en el momento, con el miedo y todo lo que ocurre, todo lo que conlleva eso, ocurre. Ven y dicen, un fantasma, y qué sé yo, bueno, están re asustados, piensan que es un fantasma, y el único que se anima en ese momento a probar qué onda, qué era eso, fue Pedro, que le dijo, cuando escuchan que es Jesús, le dice, bueno, maestro, si sos vos, hacé que yo vaya caminando sobre el agua hasta llegar a vos. Y ahí se cuenta ese milagro único en la historia en el que Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua sin hundirse. Y más adelante también, si seguimos leyendo sobre el ministerio de Jesús y de donde aparece Pedro, vemos que en un momento Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos lo empiezan a comparar con otros profetas anteriores que habían hablado de parte de Dios. Hasta que Jesús le dice, bueno, está bien, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí el único que se anima a responder es Pedro, que dice, Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías que los judíos estaban esperando. Y ahí Jesús le dice que él era... le destaca que eso no había sido algo que él había escuchado o algo que él había aprendido, sino que Dios se lo había revelado.
y que a partir de ese momento, por esa respuesta revelada y eso que estuvo correcto, Jesús lo iba a elegir y ya Simón no se iba a llamar Simón, sino que se iba a llamar Pedro, que el nombre Pedro significa piedra, y el significado de su nombre era porque Jesús lo iba a elegir para empezar la iglesia con él. O sea, le dice que se llamaría Pedro porque con él o en él o a partir de él edificaría su iglesia. Pero, todos sabemos que Pedro la pifió. Y si no lo sabes, lo vas a descubrir ahora. Porque primero que era humano, era así como cada uno de nosotros. En algún momento se iba a confundir. O se confundía. De hecho, muchos piensan que Pedro era como el discípulo más temperamental, el más enojón, el más... el que saltaba al toque, picaba, así. Y bueno, sabemos que cuando Jesús iba a morir y anuncia su muerte, Pedro es el primero que le dice, no, eso no te puede pasar a vos, no puede ser, y si a vos te matan, yo voy con vos a la muerte. Pero en esa oposición Jesús le dice que estaba haciendo piedra pero de tropiezo para el plan y el propósito que Dios tenía con Jesús. Cuando después de un tiempo se sabe que a Jesús lo van a llevar para matarlo, es cuando Jesús le dice, antes de que lo arresten, le dicen, Pedro, vos me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dice, no, yo no, hasta la muerte voy a ir con vos. Yo jamás te negaría. Sin embargo, sabemos, y esto sí es súper conocido, así que supongo que lo recuerdan, que cuando a Jesús ya lo están lastimando y demás, ya estaba arrestado para ir a la cruz, Pedro estaba entre la multitud y miraba de lejos, y cuando lo identifican y le dicen, vos sos uno de ellos, vos estabas con él y demás, él lo niega esas 3 veces, y cuando se da cuenta que él canta el gallo, como dijo Jesús, él se pone a llorar, dice la Biblia, amargamente, porque se da cuenta que lo había traicionado, había negado a quien dijo que no iba a negar. Ahora, cuando Jesús resucita y aparece de nuevo a los discípulos que estaban pescando, dice que, bueno, comieron un asadito, ¿no? Literalmente, porque pescaron y dice la Biblia que desayunaron con el pescado asado a la orilla del mar. Y como que nadie se animaba a preguntarle a Jesús si era él, como que todavía no lo reconocían resucitado. Y estaban todos así como medio en incertidumbre. Y llega el momento en que, aún sin tener certezas de nada, Jesús sale con una pregunta y le pregunta a Pedro 3 veces si lo amaba. Yo supongo que ahí Pedro cayó, y supongo que los discípulos también. Y bueno, Pedro ahí es que le contesta, sí, Señor, vos sabés que yo te amo. Y le vuelve a decir, y vos sabés que yo te amo. Y le vuelve a decir, y vos sabés que yo te amo. O sea, le insistió 3 veces. Y yo no creo que sea casual el hecho de que lo haya negado 3 veces y le haya preguntado 3 veces reafirmando si lo amaba. Entonces, cuando está seguro de su respuesta y le hace pensar a Pedro esto, le dice, bueno, si me amás, apacentá mis ovejas. ¿Y qué quería decir con esto Jesús? Bueno, tenía que ver con ese propósito que tenía para él. Y le dice que lo siga. Cuando Jesús ya había resucitado, o sea, se va al cielo y los discípulos empiezan la comisión, la tarea que Jesús le había dejado de ir y predicarle a todo el mundo, Pedro empieza a seguir con esas enseñanzas y empieza a predicar a muchas personas. Y dice la Biblia, ya en el libro de Hechos, que una de las primeras veces que Pedro está predicando ante la iglesia y defendiendo ciertas cuestiones de parte de Dios, dice la Biblia que más de 3.000 personas se sumaron a la iglesia. Y ahí empezó lo que es propiamente la iglesia. Ya no era seguir a Jesús, sino era
juntarse, dice la Biblia que compartían las enseñanzas, que oraban, que cantaban, que compartían incluso comidas, compartían la Santa Cena, dice la Biblia, el partimiento del pan, y lo tenían todo en común, dice, eran como una familia. Y a partir de ahí es que la iglesia empezó a crecer. Ahí estaba en auge el propósito de Pedro, el propósito que Dios a través de Jesús le había determinado para la vida, o había determinado para la vida de Pedro. Cada uno de nosotros tenemos propósitos diferentes, pero esta tarea de compartir de Dios con otros la tenemos todos. Y hoy hablamos de qué era la iglesia y la importancia de congregarnos. Si Dios eligió a Pedro con un propósito y ese propósito determinó ese valor que Pedro tenía para Jesús, a nosotros, al Jesús extendernos también esos propósitos de bien o ese propósito de hablar con otros y compartir, también determina el valor que tenemos para Él. Y nosotros somos el resultado de esa iglesia primitiva de Pedro. La importancia de compartir juntos y de crecer y de conocer a Jesús es la misma. Por ende, volviendo quizás a esto, somos valiosos para Jesús desde el principio y tenemos propósitos claros. Quizás no tenemos todos el mismo propósito, pero sí nos une esto, el compartir a otros de Jesús. Y para terminar, te dejo una pregunta para que te quedes pensando. ¿Crees que Jesús nos encomendó que hablemos a otros de Él y no sabía que cuando nosotros compartamos con otro y cumplamos con ese propósito que nos determinó a todos por igual, no íbamos en el camino a descubrir el valor que tenemos para Él? Bueno, yo creo que sí. Y es claro, cada vez que cumplimos lo que Él anhela, lo que Él desea para nosotros, más allá de que nos hace bien, porque es parte de sus planes de bien para nosotros, también vamos descubriendo gradualmente el valor y lo mucho o lo muy importantes que somos para Él. Por ende, Él nos eligió a cada uno de nosotros, Él nos ama y Él nos da valor, pero también somos valiosos para Él. Quizás no ande con algo físico como el pullover de mi abuela, pero sí Él está siempre con nosotros y está pendiente de cada uno de nosotros porque somos valiosos para Él. Nuestro valor está en Él. Por ende, mientras nosotros cumplimos sus propósitos, descubrimos qué tan valiosos somos para Él. Y por último, te dejo una frase más. Valemos lo que Dios dice de nosotros. No busques tu valor en otra cosa, porque valemos lo que Dios dice de nosotros. Y mientras nosotros más conocemos a Jesús y buscamos cumplir con esos propósitos o ese propósito que Él determinó para nosotros, descubrimos lo valiosos que somos para Él. No te pierdas el desafío de esta semana. Mirá el próximo video también, seguí esta serie y conozcamos más de Jesús juntos. Dios te bendiga.